Adelante, hermana. Oremos. Amado Señor, Padre nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor, dándote la honra, dándote la gloria. Y Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú has preparado, Señor, y has puesto en el corazón de nuestro pastor Domingo para aclarar, para que, Señor, entendamos cómo desmenuza tu palabra, Señor, cómo encuentra la manera de que podamos entender, pero de todo corazón, Señor, las enseñanzas que tienes para nosotros. Señor, para que cada día podamos darte gracias, Señor, y saber que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, Señor, que tiene el poder y el deseo, Señor, de acogernos, Señor, bajo sus alas, a su regazo, y hacernos entender lo maravilloso que es estar, Señor, a tu lado, dando, Señor, enseñándonos y podamos aprender tu palabra, Señor. Que no tengamos ninguna duda de que amamos y le damos la honra a un Dios maravilloso, que van a llegar, Señor. Gracias por los que no pueden reunirse. Tú sabes, Señor, por qué, pero queremos la bendición tuya para ellos. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Al estudiar el libro de los Hechos, hermanos, nosotros podemos ver que hay cosas que parecen parecidas. Estas visitas de Pablo a diferentes ciudades, en algunas de ellas preso, siempre los judíos hacían un tumulto, en fin, todo aquello. Sin embargo, debemos entender que como la vida diaria nuestra, cada acontecimiento de esto fue diferente y cada acontecimiento de esto pasó para que hoy nosotros tengamos una enseñanza, para que podamos sacar una experiencia y sobre todo recuerden que la Biblia no es para acumular conocimiento, es para un cambio de vida nuestra. Así que no es acumular conocimiento, no es aprendernos de memoria o algún versículo. Eso es importante, entendemos que es básico, pero no se queda ahí. Dejar la Biblia ahí solo en el conocimiento, sin aplicación, es como cocinar una comida y cuando ya esté lista, echarla a la basura. No tuvo ningún sentido el esfuerzo y el querer prepararlo. Entonces, hoy vamos a ver un resumen. Estamos estudiando Hechos 20 y la semana pasada nosotros veíamos un gran susto en Troas y es importante que nosotros veamos el contexto de esto. Es decir, Pablo estuvo en Grecia y andaban bastante acompañando a Pablo hasta tal punto que se dividieron en dos grupos. Pablo prefirió ir por tierra para llegar a Siria, para llegar a lo que hoy es Turquía, que en aquel tiempo se le conocía como el Asia Menor, mientras que otro grupo en el cual iba Lucas, recuerden que Lucas es el escritor del libro de los Hechos, lo hicieron por mar, así que ellos iban por mar, se fueron navegando con el propósito de juntarse en una ciudad llamada Mileto. Pero de camino
mientras Pablo iba hacia este lugar llamado Mileto, pues llegó a un puerto llamado Troas. Y nosotros sabemos qué pasó allí. El último día que Pablo estuvo en la ciudad de Troas, los hermanos se reunieron, que por cierto era domingo ese día, se reunieron y aquella noche pues hubo una vigilia completa. Pablo predicó desde que empezó a oscurecer hasta la medianoche, y a la medianoche pasó algo, ¿verdad? Alguien se durmió y entonces despertó con un gran susto, ¿eh? Así que le pasó a Eutico aquella situación, ¿verdad? Que ya nosotros conocemos. Se quedó dormido, sentado en una ventana en una tercera planta. Qué ocurrente. Pero es que los seres humanos somos así. Somos tercos, hermanos, somos tercos. No te preocupes, no te acuerdas cuando estábamos en el campamento que un hermano se subió, era la segunda, pero se sentó al bordecito de una ventana. Y yo dije, papi, mira, eso es un peligro para el hermano. Sí. Y cuando fuimos llegando, te vas a pasar como Eutico. Creo que lo hicimos bajar. Sí, lo hicimos bajar, claro, porque es un peligro, una responsabilidad. Claro. Así que, pero hermanos, pasó aquel incidente, no pasó en otro lugar, pasó en un culto, y qué bueno que el Señor lo resucitó. Eutico falleció, pero el Señor lo resucitó. Así que ahora Pablo continúa con su viaje y se va a juntar con el otro grupo en el cual iba Lucas en la ciudad de Mileto. Así que es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy. Repito, hermano, vamos a dividir en varias partes este tema para sacarle el mayor de los provechos. Entonces, vamos a leer, ya habiendo tenido esta introducción acerca de esto, vamos a leer los versos 13 y 14. Así que alguien, por favor. Yo puedo leer. Adelante. Viaje de Troas a Mileto. Dice la palabra de Dios. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Aso para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Aso, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Nosotros no vamos a detenernos mucho a analizar los lugares, son nombres de lugares que hoy día muchos de ellos han sido cambiados. Por ejemplo, la ciudad de Mileto no se llama así. Estaba leyendo, pero no tomé notas del cambio de nombre, tiene un nombre diferente en la actualidad. Y algo también que es importante conocer es que la ciudad de Mileto perteneció en aquel tiempo a los griegos, pero estaba, el lugar no se mueve, está donde hoy es Turquía. Así que esto es interesante porque pertenecía a los griegos durante muchísimos años y en un territorio que hoy es Turquía. Incluso este nombre Mileto, el que ha leído y le gusta un poquito la historia, sabe que hubo un filósofo, matemático, casi un científico de aquella época llamado Tales de Mileto, así se le llama en la historia, Tales de Mileto, muy, muy famoso, fue anterior a Sócrates, así que se le considera que fue el fundador de esa escuela a la cual perteneció Sócrates y luego Platón. Ahora, la parte acá, hermanos, es cómo Dios
permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas para Él glorificarse. Y cuando un cristiano aprende a depender de Dios, cada paso en su vida Dios lo va a usar para enseñanza, Dios lo va a usar para guiarnos, Dios lo va a usar para darnos mayor experiencia. Ahora, es importante entender que para que esto suceda, debemos dejar que Dios guíe nuestros pasos, que el Señor guíe nuestros pasos. Noten, hermanos, dice que Pablo decidió irse caminando y uno dice, ¿por qué? Era más cómodo ir por barco, ¿verdad? Porque descansaba más. Pablo llevaba una vida muy agitada en aquellas ciudades, predicando, fundando iglesia, no era algo cómodo. Y yo pienso que después de terminar todo aquello, pues lo más cómodo habría sido montarse en un barco. Allí había lugar donde la gente podía dormir. Recuerden que, bueno, y todavía los viajes largos en barco no son rápidos, son lentos, pero en aquella época más era barco de vela los que habían y era lento, relativamente lento, así que había allí tiempo para Pablo descansar, pero a veces el Señor quiere que estemos activos, hermano. Y es lo que nosotros estamos viendo acá, así que Pablo se va con un grupo por tierra. Noten, hermanos, en el verso 13, cómo comienza. Dice, nosotros adelantándonos. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a ver, ¿qué piensan? Esta palabra, solo esta expresión, nosotros. Pablo no estaba con ellos. Pablo no estaba con ellos. Y que en ese grupo estaba Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. Noten que en ocasiones, y esto nosotros lo podemos ver en diferentes lugares, Lucas no estuvo junto con Pablo, aunque él narra la historia, él escribe todo lo que pasó, pero en muchos lugares Pablo estaba acompañado de otros, pero Lucas no lo estaba acompañando. Vamos a seguir leyendo porque yo quiero que veamos una panorámica general de todo este acontecimiento. Vamos a ver, versículo 15 y 16. Vamos a estar, ¿no? La próxima. Hermana Beatriz. Ya. El versículo 15 y 16 dice, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hermanos, se juntan con Pablo, allí se reunieron los dos grupos. ¿Quién esperaría a quién? Bueno, no sabemos, pero se juntan los dos grupos. Pablo con el grupo que iba por tierra, pasando por diferentes pueblos. Lucas en el grupo que iba por barco. Se juntan en aquel lugar y se montan en aquel barco y dice que el día siguiente empezaron a navegar, o mejor dicho, navegaron desde allí. El día siguiente llegaron a un lugar llamado Quío y así comienza a mencionar otros lugares más como el puerto de Samos y hasta que finalmente llegaron a Mileto. ¿Por qué Mileto? Porque allí Dios quería hacer algo que no lo vamos a ver como un milagro, como ocurrió, por ejemplo, en
en Corinto, como ocurrió en el mismo Éfeso, donde Dios en Éfeso hacía milagros extraordinarios y cosas de sanidades, liberaciones de personas endemoniadas, pero sí en Mileto va a ocurrir algo que va a ser determinante en lo que iba a ser la historia de la iglesia del Señor. Ahora, quiero acá que veamos algo y quiero preguntarles, cuando aquí menciona en el verso 16, noten que ahora Pablo no se queda en Éfeso. Recuerden que una vez Pablo pasó por Éfeso y le dijeron quédate y él dijo no, voy rápido. Y yo vuelvo, yo regreso. Luego regresó y cuando regresó estuvo 2 años y 3 meses en Éfeso. Se fundó aquella maravillosa congregación que luego Pablo le escribe el libro de los Efesios. Y ahora Pablo otra vez dice que quería pasar de largo a Éfeso. Ahora no quería detenerse en Éfeso, no quería detenerse en Asia. Dice que se apresuraba para estar en Jerusalén, si fuese posible, el día de Pentecostés. Aquí está la pregunta. Vamos a ver. ¿Qué era esto, hermano? Vamos a ver y si alguien puede explicar un poquito, ¿qué era esto, el día de Pentecostés? El día del bautizo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, vamos a ver, Pentecostés, el día de Pentecostés, pero Pablo iba, Pablo iba el día del bautismo del Espíritu Santo. No, porque no existía cuando eso. Ya el Espíritu Santo había descendido. Miren, hermanos, es que hay cosas, bueno, son nombres que a veces se ponen, pero el hecho de hoy conocer a un grupo de congregaciones que se conocen como pentecostales, que si son fundamentalistas son de buena doctrina, sana doctrina, pero hay algo que se llama neopentecostalismo, que eso, yo no voy a decir que todo eso es malo, pero la gran mayoría no es bueno. El neopentecostalismo es otra cosa totalmente diferente, pero la palabra Pentecostés no tiene nada que ver con una denominación, hermano. Y es importante que nosotros entendamos esto, de dónde viene. Y esto lo hemos estudiado acá. Una vez le dedicamos tiempo a estudiar esto. Vamos a ver algo que quieran aportar sobre Pentecostés. Pablo está diciendo que quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Le trae esto algo a la memoria a alguien? Creo que la hermana Rubiela quiere decir algo. Adelante, hermana Rubiela. Buenas. Pentecostés es una de las fiestas de los judíos. Pentecostés es 50 días después de una de las fiestas, la panes sin levadura, o bueno, una de esas. Pero Pentecostés es una de las fiestas principales que celebraban los judíos. Está dentro de las... Muy bien, muy bien. Debemos entender, hermano, que cuando habla acá el día de Pentecostés, no está hablando de aquella manifestación que hubo donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120, sino que está hablando de una fiesta judía, una fiesta religiosa. Y uno diría, pero ya Pablo no guardaba las fiestas judías. Pues hermano, esto era cultural, más que en sentido espiritual. Y esto nosotros lo sabemos, hay tradiciones que no son malas en sí y que todos nosotros quizá conservamos de nuestro pueblo, siempre y cuando sean cosas que no impliquen, por ejemplo, idolatría, ciertos asuntos que sabemos que
hay tradiciones que están relacionadas con esto, que ya eso es otra cosa, pero Pentecostés es 50 días después de la celebración de la fiesta de las primicias. Así que recuerden que en Israel se celebraban 7 fiestas. La primera era Pascua, cuando se sacrificaba el cordero. Al otro día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Eran 7 días en los cuales no se comía pan leudado. Ahora, el domingo siguiente, después de Pascua, no importa, Pascua no era fija, un día en la semana, podía variar. Pero el domingo siguiente, después de Pascua, venía la fiesta de las gavillas o de las primicias. Esta fiesta siempre caía en medio de los panes sin levadura. Así que en medio de la celebración de los panes sin levadura, caía la fiesta de las gavillas o las primicias. 50 días después de ese domingo que se celebraba la fiesta de las primicias, era Pentecostés. Por eso viene Penta. Pente de 50. Y Pablo pues estaba interesado en aquella celebración, en aquel lugar. ¿Y qué iba a pasar allí, hermanos? Esto es algo que va a ser determinante en todo lo que resta del libro. Vamos a ver que a partir de aquella visita empezó a suceder algo que va a ser determinante en toda la historia de los 8 capítulos que quedan de este libro de los Hechos. Ahora, llegaron a Mileto y vamos a ver y vamos a ir avanzando en esto. Quiero que hoy leamos toda esta historia para que la tengamos presente, y el tiempo que nos quede en el estudio vamos a leer bastante. Yo solo voy a detenerme en algunos detalles, así que los voy a poner a leer. Y quiero que alguien se lea desde el verso 17 hasta el 21. Vamos a ver, 17 hasta el 21. Amén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ¿vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos? Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñándoles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos, Pablo está en la ciudad de Mileto y manda a buscar ¿a quiénes? A los ancianos. Los ancianos de la iglesia. De la iglesia de Éfeso. Recuerden que Pablo no quería ir a Éfeso. Así que no quería ir a Éfeso y manda a buscar a los ancianos y se reúne con ellos. Y aquí comienza a suceder algo, hermanos, que debe llamar nuestra atención. Mire qué hermoso es cuando una persona puede decirle a los demás: les he dado buen testimonio de Cristo. Uno no puede estar alardeando de esas cosas, ¿verdad? Porque entendemos que no podemos estar diciendo donde quiera que vamos que nosotros tenemos un buen comportamiento, porque eso es malo.
Eso puede ser orgullo y pretensión, y el orgullo es pecado. Pero hay momentos en los cuales esta expresión se puede utilizar, decirle a ellos, y más que como van a ver más adelante, Pablo se estaba despidiendo de aquellos hermanos, ¿eh? Así que aquello iba a ser algo que iba a marcar las vidas de ellos, pero también iba a provocar un impacto emocional en las vidas de aquellos hermanos. Y cómo Pablo les señala y les dice a ellos que desde el primer día que entró en Asia es Turquía, recuerden, cuando lean la palabra Asia aquí, es Turquía, porque en aquel tiempo se llamaba así, Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Así que el evangelio en ese país que hoy es musulmán, allí se desarrolló muchísimo. Esa fue prácticamente el motor de el gran desarrollo de el evangelio en aquella época. Ahora, desde que él entró a aquel lugar, dice que, noten lo que dice el verso 19, sirviendo ¿a quién? Al Señor con toda humildad. ¿Qué hacía Pablo? Vamos a ver, Lee, ¿qué era lo que Pablo hacía? ¿Qué Pablo estaba dedicado? La ciudad de donde él iba, ¿qué él hacía? No recuerda, la sorprendí. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que hacía era predicar el evangelio. ¿Y cuál era el propósito? A Dios, el arrepentimiento, ¿verdad? Que se hiciesen discípulos del Señor, que se arrepintieran. Así que era fundar iglesia. Ahora, ¿cómo llama Pablo eso? ¿Cómo lo llama? Comenzando el verso 19. Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Toda humildad. Hermanos, qué hermoso es que cada uno de nosotros tenga esa actitud. Servir al Señor con toda humildad. Poder servir a Dios con gozo, poder hacer las cosas a veces por sencilla que parezcan. Hermanos, hasta, digamos, organizar una silla para adorar a Dios es un acto de adoración al Señor. Y debe haber una actitud en nuestro corazón de entender que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor. ¿Cuál es el lema de nosotros como iglesia? Ese mismo, que hagamos las cosas como para el Señor, no para nosotros. Porque del Señor es que vamos a recibir la recompensa. Correcto. Probablemente, hermanos, de mucha gente no recibamos ni siquiera una sonrisa, pero la recompensa la vamos a recibir del Señor. No hay que hacer la cosa, todo lo que haga. Todo. Así que, hermanos, si en mi casa yo barro y escondo la basura, no lo estoy haciendo bien. Si yo me disgusto en el trabajo y hago un mal trabajo, yo no lo estoy haciendo bien. Porque debemos dar testimonio de Cristo y pensar que lo que estamos haciendo es para el Señor. Cualquier cosa, cualquier detalle en nuestras vidas. Ahora, seguimos viendo, todo esto lo vamos a ir desarrollando la semana próxima. Lo que quiero que veamos solo algunos detalles así generales. Y Pablo aquí dice que él no ha rehuido anunciar y enseñar públicamente y por las casas. ¿Qué están viendo acá? Están viendo que Pablo no es solo un hombre de multitudes, porque a veces hay gente que cree que como es tan elevado, ya tiene un nivel espiritual elevado, pues tiene que haber multitudes para oírlo. Yo he escuchado que hay
algunos exponentes que hasta seleccionan los equipos de sonido. Tienen que estar tal tipo de sonido, de tal calidad, tiene que estar tal cosa. Y todo esto, miren acá, hermanos, Pablo, pues sabemos que reunía multitudes, pero no rehusaba ir a una casa y juntarse con 2 personas y dedicarle el tiempo que fuera necesario a esas 2 personas. Ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver, recuerden, Pablo está reunido con ¿quiénes? Ya. Con los ancianos de las iglesias de Éfeso. Así que las iglesias de Éfeso, pues enviaron los ancianos. Allí Pablo está reunido con ellos y le va a comunicar un mensaje muy especial. Los ancianos vienen siendo como los pastores, ¿verdad? La gente más madura espiritualmente. Vamos a seguir leyendo y la lectura lo va a explicar así, clarito. Y vamos a ver. Hermana Anabel. Y hermana Anabel. Muchísimas gracias. El verso 20. Vamos a leer el 22, ¿sí? Desde el 22 y hasta el 25. Muy bien. El 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Están viendo ya la parte? ¿Ah? Sí. Hermanos, miren, qué contraste a veces nosotros hallamos en el que quiere servir a Dios y agradar al Señor. Vamos a ver, ¿qué dice Pablo? Que el Espíritu Santo por todas las ciudades le daba testimonio de qué? El evangelio. Ok, miren, es el verso 23. ¿Qué le decía el Espíritu Santo a Pablo? Que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero hoy día nosotros encontramos una cantidad de profetas que andan por ahí, que miran a una persona y dicen, el Señor te va a dar tu esposo, si saben que es soltera, ¿verdad? A veces hasta cometen el error de una mujer casada decirle que Dios le va a dar el esposo. Eso se lo hicieron a una amiga mía. Ya tenía 2 hijos, casada con un amigo mío. Y alguien parece que la vio jovencita y dijo, esta debe de ser soltera. Y profetizó un marido, Señor está a punto de darte tu esposo ya. Ella bajó la cabeza porque ya era casada. Y hay gente por ahí que mira a cualquiera y lo que le dice es, el Señor te va a dar un viaje, el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a poner a cancelar las deudas y todas esas cosas. Miren, hermanos, miren acá lo que Pablo dice. Y un hombre como Pablo, ¿qué le esperaban? Tribulaciones. Y prisiones. Y Pablo estaba llorando, estaba triste con esto. ¿Ustedes no creen que esto le preocupaba a él? Por supuesto que sí, porque Pablo era humano, no era un robot, no era de hierro. Pero qué hermoso es, hermano, cuando nosotros entendemos que cualquier cosa que pase en nuestras vidas tiene que glorificar el nombre del Señor, porque mire lo que dice el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con lo cual de que acabe, ¿qué? Mi carrera. Es lo que él más adelante, no ahora, porque todavía Pablo no va a morir. Van a pasar
unos cuantos años. Pablo falleció por los años 64, 65 de nuestra era, y esto era todavía en los años 50, quizás 57, 58, así que faltaba todavía unos años, pero más adelante Pablo en su último escrito, que fue la segunda carta a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso, de justicia, ¿verdad? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Aquí Pablo está señalándole a aquellos hermanos que él sabía que no le esperaban nada positivo, pero tenía que ser así, hermanos, tenía que ser así. Qué hermoso es cuando, aún por encima de nuestra capacidad, nosotros entendemos que cualquier cosa que venga a nuestras vidas, Dios tiene el control. Y dijo que no volverían a ver más su rostro. Aquí está la parte que señalaba hace un rato de la parte anímica, ¿verdad? Emocional con este grupo, Porque él lloraba de eso. Así que Pablo les comunica a ellos y le dice: hermano, ya no me van a volver a ver más. Recordemos que estos hermanos sentían un gran cariño por Pablo, habían conocido el evangelio a través de Pablo. Aquella iglesia había sido fundada, instruida, doctrinada por el apóstol Pablo, y ahora Pablo les estaba diciendo a ellos que no le volverían a ver más. Ahora, vamos a ver a partir de esto y por qué Pablo le señala esto como el que se está despidiendo y deja un encargo final, hermano, un encargo que debe quedar en nuestros corazones. Vamos a ver desde el verso 26 hasta el verso 31. Yo puedo leer, pastor. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vamos a ver acá, vamos a ver. Ahí están los ancianos, los obispos. En el verso 17, ¿a quiénes Pablo invita a la reunión? A los ancianos. Y cuando él les habla, en el verso 28, ¿cómo los llama? Obispos. Y también ¿cómo? ¿Cómo llama Pablo a la iglesia aquí? Rebaño. Dice que el Espíritu Santo los ha puesto a los ancianos por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Y en el verso 29 habla de qué? De lobos. ¿Y cuál? Y de quiénes son amenazas los lobos? De las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el anciano, el obispo y el pastor es
La misma función. Son 3 nombres, pero es la misma función que nosotros vemos acá, lo que quiere decir que aquí estamos viendo cómo Pablo les está hablando aquí a los pastores y le está responsabilizando del cuidado y de la protección de las ovejas. Noten, hermanos, noten de quiénes son las ovejas, ¿eh? Ningún pastor es dueño de una iglesia, ni debe sentir el pastor que tiene una función superior a ningún hermano en una congregación. Porque, ¿qué es lo que dice el verso 28? Que la iglesia es de quién? Del Señor, ¿verdad? Noten la última parte del verso 28, dice la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ningún hombre ha derramado su sangre para comprar la iglesia. Cristo con su sacrificio. Así que esto es importante, hermanos, tomarlo en cuenta. Y yo sé que a veces puede aparecer un líder que piensa que tiene como cierto derecho sobre los hermanos y cierta hora un pastor si tiene responsabilidad, y de esto vamos a estar hablando cuando vayamos en esa sección. Recuérdense que hoy lo que estamos viendo es una panorámica general, luego vamos a tomar esto en secciones para sacar todas las enseñanzas que aquí contiene. Y dos peligros. Estamos viendo acá. Primero, que en medio del rebaño entrarían ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De esto vamos a estar hablando y vamos a ver lo que dice Pedro y acerca de esto. Y también dice que, vamos a ver, los que vienen de afuera traen herejías, pero lo que surge de adentro es apostasía. La apostasía es rebelión. Entonces noten que dice aquí en el verso 30 que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para tratar de hacer daño. Y hermanos, esto se fue cumpliendo al pie de la letra. Esto que estamos leyendo aquí se fue cumpliendo, y ya unos 100 años, mucho antes comenzó a pasar, pero ya unos 100 años adelante ya esto estaba corrompiendo la iglesia, hasta que finalmente en el siglo IV terminó de cristalizarse aquella apostasía terrible que afectó tanto y que ha afectado tanto a lo que es la historia de la iglesia cristiana. Pero noten esta advertencia aquí que hace Pablo. Pastor, usted mencionó dos palabras, apostasía y herejía. Entonces la diferencia es que la apostasía viene de los de adentro, y la herejía es alguien que inventa alguna religión o algo, ¿sabes? Porque la herejía es lo que se opone a la verdad. Ajá, como los testigos de Jehová. Bueno, Sí, es una herejía. Exacto. Es una herejía que se opone a la verdad. La verdad, hay otros grupos más que podemos llamar herejía completa, pero el peligro mayor que corre la iglesia no es de los de afuera, es de los de adentro, hermano. Es que de dentro es donde el diablo trata. Ustedes saben que cuando se va a derrumbar un edificio, hay dos maneras de hacerlo: por explosión y por implosión. Normalmente cuando se va a derribar un edificio que está entre otros más, se hace una implosión, que es un derrumbe hacia adentro. Y ustedes ven que destruye un edificio y no afecta a los que están al lado. Todo
se derrumba hacia adentro, pero cuando es una explosión, es hacia afuera. Entonces la apostasía trata de hacer derrumbar la iglesia hacia adentro, con elementos internos para socavar lo que es la verdad y la calidad del evangelio. Estaremos hablando en detalle acerca de eso. Por ejemplo, lo que predican. Todas esas cosas son parte de la apostasía. Hay tantos asuntos que a veces aparentan ser bíblicos y que se enseñan. Pero bueno, de esto vamos a hablar en detalle, así que vamos a dividir esto en secciones. Y vamos a ver, vamos a leer ahora desde los versos 32 hasta el 35. Alguien del Zoom que quiera leer. Hermana Juliela. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es un ejemplo completo, hermanos. Es un ejemplo completo lo que Pablo le está dando. Y recuerden que Pablo ahora está reunido con quienes. Él no está reunido con los miembros de la congregación. Él está reunido con los pastores, los líderes, los responsables de guiar aquella congregación. Ustedes ven que aquí habla de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es que todo parece indicar que la iglesia de Éfeso creció mucho, creció bastante, y en esa iglesia había más de un pastor, como pasa hoy con las iglesias que son numerosas, que se requiere el trabajo de más de un pastor. Ahora, él lo que les está diciendo a ellos: miren el ejemplo que he hecho con ustedes, y lo que ustedes han visto en mí. Así que hagan lo mismo, tengan un corazón de servir, en vez de ser servido por los demás, de servir. Vamos a estar estudiando con detalle acerca de esto. Ya vimos que hubo un lugar que fue en Corinto, que Pablo trabajó un tiempo para el sostén de él y de los demás que le acompañaban. Luego se dedicó completo a predicar la palabra de Dios. Entonces Pablo daba estos ejemplos, recordando que Pablo era misionero. Pablo estaba en diferentes lugares y así llevaba a cabo el evangelio. ¿Cuál es el modelo que Pablo presenta en este verso 35? Que todo líder cristiano debe tener un corazón de compartir en vez de sacar provecho, que debe haber una actitud generosa, no una actitud de ambición. Si él está enumerando aquí lo que dijo el Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y que debe haber esa actitud, porque Pablo, sabemos bien que hace un balance. Pablo no estaba dedicado totalmente a un oficio secular, porque de otra manera era imposible que estuviera dedicado a tiempo completo a los servicios del Señor. Pero en ocasiones, cuando tenía que hacer algún tipo de trabajo para generar unos ingresos, él lo hacía. Es decir, no estaba solo pensando en, de alguna manera, que todo se le costeara, que todo se le diera, sino que nos deja a nosotros esta gran enseñanza de la palabra del Señor. Hay momentos en los cuales
Un verdadero líder tiene que sacrificar hasta sus ingresos y ciertas cosas por el amor a Dios, por servir al Señor, no estar buscando ventaja. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando. Y yo voy a leer los últimos versículos del 36 al 38. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. A leer esto da como tristeza, ¿verdad, hermano? Una persona como Pablo, muy querido, excelente, un ejemplo, un gran maestro, ahora se está despidiendo, les dice, ya no me van a volver a ver más. Y ellos sabían que lo que Pablo estaba diciendo, pues, era guiado por el Espíritu Santo en este caso. Así que hubo una despedida muy triste allí en Mileto, pero una gran enseñanza, hermanos. Y esta gran enseñanza es a la que le vamos a dedicar varios martes para ir viendo paso a paso todo lo que contienen estas enseñanzas. Finalmente, pues, los hermanos le acompañaron al barco y Pablo ya va rumbo a Jerusalén a celebrar ¿qué? La fiesta de Pentecostés. Así que la semana próxima nosotros vamos a ver no lo que continúa, sino vamos a ver las enseñanzas que hemos pasado hoy haciendo una panorámica de ella. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Pues parece que no. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí el estudio bíblico de esta noche.